Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser, si todo va bien, a partir de ahora, una especie de comienzo de serial de un nuevo formato que vamos a poner en este canal, que va a ser analizar escenas conocidas por todos de películas muy importantes, pero analizarlas de una forma lo más cinematográficamente posible, es decir, con los detalles pues de atrecho, de movimiento de cámara, de luz, de actuación de actores, de movimiento de cámara, etcétera, de escenas que todos hemos visto mil veces en el cine y que sabemos que son muy buenas y que a lo mejor muchas veces no nos hemos parado a reflexionar o a analizarlas al milímetro de por qué son tan buenas, de por qué funcionan tan bien o de por qué han pasado a la historia y para todos son emocionantes, espectaculares, magníficas o sencillamente transmiten ese pozo de buen cine que debe tener toda la película que se precie. Hoy vamos a empezar con Tiburón, que la tengo muy reciente y una escena que a mí me fascina, es una de mis favoritas ya no solo de Tiburón sino de en general. La he visto mil veces, la escena de la conversación de los tres en el barco en el que el capitán comienza a contar su historia del Indianapolis y que tiene muchísima riqueza cinematográfica. Yo creo que es la escena más potente en ese sentido de la película Tiburón y que vamos a analizar al milímetro todo lo que se pueda y seguro que muchos de vosotros encontráis detalles a destacar dentro de la escena que yo me haya dejado en este análisis. Y atención, porque si todo va bien, más adelante esta serie de vídeos lo haré con compañía de otro compañero youtuber que se irán alternando todo aquel que quiera con películas de todo tipo que irán apareciendo con escenas, como digo, muy conocidas. Y antes de empezar con la escena, recordemos de dónde venimos. Venimos del ataque del tiburón varias veces al pueblo, ya estamos en alta mar, hemos conocido bastante bien ya en muy pocas pinceladas a los tres protagonistas de esta escena, es decir, al Capitán Quinn, al jefe Brody, que es el protagonista de la película, el jefe de policía de este pueblo, y por supuesto al oceanógrafo que interpreta Richard Dreyfuss y con el cual pues hemos visto que tiene bastantes roces con este capitán tan peculiar, pero también tan experto en la caza de tiburones. Y después de una jornada intensa en la que ya se han encontrado con el gran bicharraco, nos encontramos con esta situación en la que los tres están cenando, o parece que han terminado de cenar, y sucede esta escena tan especial, tan recordada y tan aplaudida por los fans de la película de Spielberg. Jefe, no se preocupe por eso. No será permanente. Aquí veamos que están un poco, bueno, pues cada uno por su lado. De hecho, el jefe Brody va a estar prácticamente toda la escena hasta el final aislado en cuanto a lo que se refiere a los otros dos. Y aquí, bueno, digamos que están alegres, están contentos, han bebido algo más de la cuenta y no agua precisamente. Y aunque vemos que cada uno está un poco por su lado en la escena, tenemos ahí ese farolillo, esa lámpara que se mueve continuamente y que más adelante en la escena va a dar mucho dramatismo a la luz, lo que es la luz, la iluminación de la fotografía de esta escena. Pero ya vemos como el capitán está bastante distendido, con ganas de cachondeo, ganas de lío, y comienza esta especie de, bueno, pues lucha de egos que continúa un poco más entre los dos lobos de mar, cada uno a su estilo. Y bueno, pues con esta especie de pique entre, pues heridas de guerra, por así decirlo, entre uno y otro, los dos expertos en el mar, a ver quién tiene la herida más grande. Vemos que Spielberg tenemos a los dos bastante separados. Y bueno, aunque el capitán está, como digo, ya, vamos a decir, contento, alegre y con ganas de cachondeo, digamos que todavía Hooper no ha entrado en el juego y él comienza un poco a picarse, pero en el mal sentido, ¿no? De que yo aquí sigo siendo mejor de lo que tú te crees y te lo voy a demostrar con mis cicatrices. Veis que cada uno está en un extremo de la mesa, hay obstáculos de por medio, incluso en las ventanas tenemos esos dos pequeñas líneas que los separan entre ellos y por supuesto la luz en el medio que, como he dicho antes, le va a dar un poquito de dramatismo a la escena, especialmente a la parte final. Y bueno, pues con este pique, vamos a decir, entre comillas, sano, que empieza con más seriedad que otra cosa. Fijaos la cara seria de cada uno, sobre todo de Hooper, que digamos que, bueno, más o menos todavía no ha entrado al juego del cachondeo que podría tener el capitán en ese sentido. También quizá porque el capitán sabe que en un pique de cicatrices y demás, él va a ganar. Ahí tenemos esa lámpara que no deja de moverse, es decir, la lámpara aquí la podía haber dejado Spielberg completamente fija. Fijaos en este momento muy importante, porque aquí ya tenemos lo que ya incluso físicamente comienza a haber un poquito de acercamiento. Hooper ha entrado un poquito en el juego, ya se ríe junto al capitán y él ya empieza a avanzar hacia el capitán. Aquí ya hay un pequeño acercamiento entre ambos personajes. Fijaos que la botella que hacía un poco de barrera
aunque fuera muy sutil, ya no está entre medias, hay un plato vacío, la lámpara incluso ya no está entre medias, sino que está encima de Hooper, y ya no hay dos líneas, sino una línea de las ventanas, de los separadores de las ventanas, entre ambos. Y evidentemente tenemos una auténtica invasión de un espacio que estaba completamente vacío, que era entre ellos dos en la mesa, y que ahora ocupa esa pierna de Hooper, en fin, de una forma bastante como si fuera en el salón de su casa. Las sonrisas y el aire de comicidad y de complicidad entre ambos empieza a ser considerable, tanto en el capitán como en el propio Hooper, y ahí tenemos el primer acercamiento del capitán realmente hacia Hooper. La gran separación que había al principio de la escena entre ambos, que era inmensa, de hecho incluso no estaban al principio de la escena no estaban juntos en el mismo plano, aquí ya prácticamente desaparece. Fijaos, ya el toquecito de la pierna del capitán a Hooper es otro motivo de acercamiento. Esto es dirección de actores, pero sin un diálogo realmente claro en el que nos digan, ¡oye, qué bien me caes! Me empiezas a gustar, te he juzgado mal, vales más para esto de lo que yo pensaba, que podría ser lo que le podría decir el capitán en un mal guión a Hooper. Aquí usa algo tan sencillo como un pique de cicatrices del pasado para acercarles mucho más y hacerles ver que en el fondo son dos lobos de mar, son dos personas que han vivido en el mar muchos años, que saben mucho, que tienen muchas batallas a sus espaldas y que también saben mucho de ese mundo aparte que sería el mundo de la marinería. No solo el toque simpático de auténtico amigote del capitán sobre Hooper, sino lo que viene ahora. Voy a enseñarle algo bueno. La pierna del capitán no solo enseña su cicatriz a la pierna, sino que encima se la pone encima de la otra pierna. O sea, aquí ya no hay solamente una complicidad, hay una absoluta rotura de cualquier barrera que podía haber entre ellos. Fijaos que ya no hay una línea entre medias, la lámpara está un poco ahí, pero tampoco es que haga nada del otro mundo. El detalle de cortar al jefe Brody es muy bueno, porque el jefe está completamente al margen de los dos. Es una batalla entre dos personas de mar, dos personas que llevan muchas batallas a sus espaldas en el mar, y él, como persona que odia al mar, que le da miedo al mar, y no puede estar en el mismo plano, ¿no? Incluso fijaos que la iluminación es bastante más oscura, hay por detrás mucha más penumbra, más oscuridad, y vemos a un jefe que, si bien los otros dos personajes están ya riéndose entre ellos, pasándolo bien, vamos a decir, con un claro aire de complicidad, aquí el jefe está completamente al margen porque él no puede hacer nada. Y ahí tenemos como estos dos siguen estando estupendamente bien, y ahora ya encima, si ya se había roto la barrera, ahora ya claramente no hay ninguna, porque fijaos ya, entre risas, parecen dos amigotes en el bar, brindan el uno por la herida del otro, la escena cómica del jefe que es incapaz de decir, oye, yo tengo una herida, no sabemos de qué, pero no se atreve a enseñarla porque evidentemente no es una herida suficientemente buena para enseñarla. Y aquí tenemos la broma, ya, o sea, al principio fijaos que Hooper entraba en el pique serio, en plan, aquí estoy yo, tú no vas a tener mejores cicatrices que yo y aquí estoy yo, sino que ahora ya pasa completamente al cachondeo, ¿no? La herida en el corazón de una chica, de un amor del pasado que le rompió el corazón, risas entre ambos. Fijaos que ya aquí el jefe no está tan abierto el plano como antes, es un poquito más cerrado, había un plano antes mucho más abierto, con mucho aire, con mucha amplitud hacia su lado derecho. Aquí ya está un poquito más cercano, como que, bueno, digamos que más o menos empieza a entrar en el juego. Y ahora va a llegar el momento más fuerte de la escena, el cuento de la cicatriz, mejor dicho, del tatuaje del Indianapolis, que otro detalle muy bueno ya desde el propio guión, ahora lo vamos a comentar, las risas y la complicidad absoluta entre ambos, pero fijaos que la lámpara sigue moviéndose, insisto, ahí Spielberg podía haber dicho perfectamente a Huarte que la lámpara no se moviera. Ese toque en el hombro es muy sencillo, pero ahí está, ¿no? Ya hay un trato muy diferente, hay respeto, hay incluso hasta afecto entre ambos, que eso no lo había al principio de la escena, había distanciamiento físico y también en cuanto a la actitud de ambos ya no lo hay. Era el nombre del buque de la Armada Indianapolis. Pero claro, la cosa se pone mucho más seria cuando el capitán ya pues recurre a la historia del Indianapolis, que evidentemente fue muy dramática. Fijaos que desde el guion está muy bien hecho porque el capitán cuando suelta lo del Indianapolis, Hooper, que es un tipo que sabe de mar, que sabe de historia de mar, sabe perfectamente a lo que se refiere, pero el bueno del jefe Brody no lo sabe. Y aquí viene, por supuesto, la historia del capitán, de Queen, sobre ese Indianapolis, que no solo es
está destinada al jefe, que es el que no sabe de qué va el tema, sino por supuesto a ese espectador que no sabe a lo que se refiere con lo del Indianapolis. Y aquí paramos porque si os fijáis, aquí ya la cosa se pone bastante más tensa ya desde cómo está rodada. Fijaos como ya hay un primer término y un segundo término, antes no lo había, todos están más o menos en el mismo término, no había una gran diferencia entre unos y otros, salvo el corte que sigue estando en distinto plano, en distinto espacio, que podría decirse así, que es el jefe Brody sobre estos dos marineros. Aquí ya tenemos una diferencia de foco, tenemos a Hooper un poquito desenfocado, porque está con un poquito más lejos que el capitán de cámara, y el capitán no deja de ser el protagonista del momento de la escena, y por supuesto también aquí Spielberg lo hace muy bien, porque aparte de esa tensión que crea en la escena con este detalle de que haya un fuera de foco como es el de Hooper, aunque sea, vamos a decir, sutil, le da el todo el protagonismo y la presencia al plano al bueno de Quinn, que va a soltar toda la historia del Indianapolis. Fijaos que no hay movimiento de cámara de momento, es un plano fijo. Aquí cortamos al jefe rápidamente y fijaos que hay un pequeño acercamiento de cámara. La cámara el plano está un poquito más cerrado, ya no se ve la luz como antes, lo que es la lámpara, sí que se ve la iluminación de la lámpara, cómo se mueve, la sombra que va y viene, pero está un poquito más cerrado y ha dejado fuera la lámpara para estar un poquito más cerca al capitán, aunque sea muy sutil ese cambio, pero lo ha hecho énfasis sobre la historia que nos va a seguir contando el capitán. Hooper un poquito desenfocado al fondo una vez más, pero un pelín más desenfocado que antes, un pelín más. Y además, si os fijáis, al estar un poco más cerca del capitán, también tenemos un poquito más grande la presencia del capitán Quinn y un poquito más pequeño el de Hooper, porque es muy sencillo. Aquí hay que poner aún más énfasis en la historia que nos está contando el capitán. Además, la historia es tan interesante y cómo lo cuenta el capitán es tan potente que realmente es que no hace falta nada más. La idea era que cuando el tiburón se acercara a uno de nosotros, este empezara a gritar y a chapotear, y a veces el tiburón se iba. Pero otras veces permanecía allí. Fijaos en la enorme oscuridad que tiene el capitán, el jefe Brody, cuando corta su plano. Es un plano muy distinto, mucho más oscuro en lo que hay detrás. Hay mucha penumbra, ¿no? El cielo o el mar de atrás es muy oscuro. Él incluso va de negro. No deja de ser una presencia un poco ajena a lo que está contando el capitán, pero también no deja de ser el protagonista de la historia y también digamos que su impacto con la historia es un poco el impacto del espectador medio de esta película. Supe luego que aquel primer amanecer perdimos 100 hombres. Fijaos que no hablan ninguno, nada, no le interrumpen, no le hacen de momento ninguna pregunta, el capitán sigue contando la historia. Aquí hay un pequeño cambio, quizás se ha relajado algo la historia, pero tenemos alguna novedad, ¿no? Ese pequeño movimiento de Hooper, hay más montaje y aquí ya pasamos a un corte mucho más claro. Nos hemos acercado mucho más al capitán, le tenemos llenando la pantalla, gran parte de la pantalla, y al señor Hooper mucho más desenfocado al fondo. El dramatismo del plano en sí ha crecido exponencialmente. Insisto en que aquí la propia narración del protagonista es tan bestia, la propia actuación de Robbie Shaw es tan bestia que tampoco hace falta adornarlo más, pero aún así, si os fijáis, cada detalle suma tensión a la escena. Se balanceaba de un lado a otro igual que si fuera un tente tieso. De pronto volcó y vi que había sido devorado de cintura para abajo. Y aquí fijaos que es la primera vez que corta de una forma clara a la escena. Ha contado algo muy bestia de la historia en sí, y tenemos esa pequeña complicidad entre Hooper y el jefe Brody, muy rápido, pero que ahí está, ¿no? De alguna forma les unen el plano en lo impresionante de la reacción que está contando el capitán. Y atención, porque aquí tenemos el primer movimiento de cámara de la escena. Como veis, un movimiento muy sutil, es casi un balanceo del propio barco, pero es un zoom o un traveling, supongo que es más bien un zoom que un traveling, muy sutil, fijaos qué lento, pero cómo va llegando, cómo acercándose al capitán más, le borra, es la primera vez en la escena que solo está él, fijaos, muy importante, siempre ha estado de alguna forma u otra presente, por ejemplo, el personaje de Hooper, aquí ya no, aquí ya está solo él es el que llena la pantalla, él es el que llena lo que es la historia, porque está contando el final de una parte muy dramática. Después vendrá el pequeño chistecillo para relajar un poquito el ambiente de que, bueno,
por lo menos entregaron la bomba, pero evidentemente todo cambia mucho y después vendrá el momento de la ballena que, digamos, pone fin a una escena muy fuerte, muy dramática, especialmente en cuanto a lo cinematográfico. La historia que cuenta es muy bestia, pero aún así lo que más cuenta en esta historia, sin lugar a dudas, es que desde la propia dirección de Spielberg se nota ese aire lúgubre que hay, ese tono absolutamente serio en una película que, aunque es seria, tiene muchos momentos de cierta comicidad, incluso, como he dicho, en el propio barco, donde los piques y las diferencias de estatus, por así decirlo, que hay entre los protagonistas, da lugar a muchas situaciones bastante cómicas. Es una escena muy bien rodada que, sin duda alguna, demuestra por qué Tiburón es una de las mejores de Spielberg, es mi favorita, ya lo he dicho en su día en la crítica, y por qué Spielberg ha llegado a donde ha llegado con el paso de los años, porque ya desde Tiburón, que es de sus primeros trabajos, lo sabía hacer muy bien. Es, para mi gusto, una de las escenas más icónicas de Tiburón, a pesar de que no está el bicho de por medio, y creo que, si no me equivoco, seguro que vosotros me podréis rebatir o no, es la escena más impactante en cuanto a la dirección de esta gran película de Steven Spielberg del 75. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Seguro que muchos de vosotros encontráis muchas cosas que me he dejado por el camino. Hay mucho que analizar en muchas escenas especiales. Y yo creo que esta lo tiene mucho que analizar. Y he intentado, pues, diseccionar, por así decirlo, lo más interesante cinematográficamente hablando de esta escena tan especial de una película tan importante y tan querida, que además estos días pasados no solo he criticado en el canal, sino que además ha sido el 45 aniversario de esta película. 45 años tiene ya Tiburón. Parece mentira. Historia del cine, sin lugar a dudas, al menos el cine moderno, y entre otras cosas porque es muy buena, porque está muy bien hecha. Ahí hemos visto esa escena, que es un buen ejemplo de ello. Como digo, pronto, si todo va bien, con compañía de otros compañeros youtubers analizando escenas célebres de todo tipo de películas. Y sí, quizá caiga alguna de Tarantino. Ya se verá. Así que encantado de saber vuestra opinión sobre esta sección, sobre la escena que hemos visto. Por supuesto, dejo la veda abierta de que me digáis: me encantaría que analizaseis la escena o la secuencia de tal película. Evidentemente, no tiene que ser solamente una escena molona, tenéis una escena que tenga mucho componente cinematográfico detrás del que analizar. Ya habéis visto un poco de todo, ¿no? No solo porque sea muy buena, a lo mejor hay películas que no tienen ese pozo de cinematografía fuerte y no estarían para esta escena. Aún así, se haría lo que se pueda si son películas muy potentes y que gustan a todo el mundo. Por supuesto, abierta esa veda de ideas, de películas y de escenas concretas. Así que encantado de saber vuestra opinión y, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis el líos.